Bueno, vamos a continuar con el manejo de las estrategias sustentables que podríamos aplicar en nuestra vivienda y en nuestra comunidad. En este caso vamos con la presentación de Agua 02, le he puesto así para que podamos llevar un orden, y vamos a tocar el tema de la gestión urbana. Con respecto al manejo del agua durante el siglo XX, el objetivo central de la política en México en materia de agua potable y de drenaje se orientó principalmente hacia el incremento en la cobertura de los servicios, es decir que la mayor cantidad de población, la mayor cantidad de equipamiento se fuera cubriendo. Y bueno, ello permitió que una gran cantidad de mexicanos accedieran, pues, precisamente al servicio del agua y del drenaje. Entonces podemos ver en esta gráfica que mientras en 1970 apenas el 70% de la población urbana disponía de agua potable, ya para el año 2010 vemos un incremento hasta el 93% en las zonas urbanas. En tanto que en las zonas rurales también hay un incremento importante. De hecho, el porcentaje es mayor, aunque no se alcanzan los niveles de la ciudad, pero de 1970 presentaba un 20% de cobertura del servicio de agua potable y drenaje, y hacia el 2010 se alcanza el 70% en la zona rural. En tanto que en el servicio de drenaje, en la zona urbana tenía un 61% de cobertura hacia 1970 y estaba incrementando década con década hasta cubrir en el 2010 el 96% del servicio de drenaje en las zonas urbanas. En tanto que en las zonas rurales se tenía apenas el 14% de cobertura hacia 1970 y se incrementa hacia el 2010 hasta el 69%. Estas cifras evidentemente no son estáticas, porque también entendamos que los asentamientos urbanos son muy dinámicos, van creciendo de manera vertiginosa, y entonces, bueno, estos porcentajes no son totalmente finales ni estables. En cuanto a lo que es el marco del medio ambiente urbano y el ciclo hidrológico del agua, básicamente se estudia desde diferentes perspectivas, o se considera desde diferentes perspectivas. Una es la consideración del agua del medio natural, que constituye el suministro o la oferta de agua para uso urbano, es decir, la disponibilidad que tenemos de los recursos hídricos de manera natural, y se estudia también de acuerdo a la cantidad de desechos y descargas de aguas residuales que se realizan en las ciudades, ¿sí? Obviamente necesita hacerse un balance para ir determinando cuánto realmente es de lo que se va disponiendo. Podemos pensar en un tercer marco para estudiar los sistemas urbanos del agua, y este tendría que estudiarse desde un sistema más grande total de las cuencas hidrológicas y del ciclo hidrológico. Evidentemente se trata de observar las interrelaciones entre el sistema urbano con su entorno. Esto nos lo indica Carabias y Landa en el 2005. Entonces, bueno, por un lado tenemos la extracción de agua del medio natural, que constituye el suministro o la oferta que pudiéramos tener para su uso urbano, y otro sería ese balance que se hace con los desechos o descargas de aguas residuales que pueden realizarse desde las ciudades, ¿sí? En cuanto a las extracciones para el uso urbano, bueno, la proporción
ha ido creciendo de manera significativa en las últimas décadas. Eso lo sabemos por el mismo crecimiento de las ciudades, como acabábamos de apuntar, y hacia el 2015 se concesionaron alrededor de 85.6 kilómetros cúbicos para uso consultivo, es decir, para el uso en las actividades humanas, incluyendo las fugas que pueda presentar, ¿sí? No podemos considerar que el agua que se extrae de una fuente natural es exactamente el agua que se va a utilizar. Siempre se piensa en uso consultivo, es decir, siempre va a haber un porcentaje importante de pérdidas durante el suministro. Y se había considerado para el 2015 la Conagua da para el uso público 12.48 kilómetros cúbicos, para la generación de energía de estos 85.6 kilómetros cúbicos, 4.8 son para el sector de energía termoeléctrica, 4.3 son para el uso industrial y 76.3 son para la agricultura. Decíamos ya en otra presentación que aunque para lo que es el uso público urbano, el porcentaje que se destina del agua no es precisamente el más alto, sí es el que mayor impacto tiene porque afecta a toda la población, ¿sí? En México, el consumo de agua entonces está mediado por pérdidas de agua y patrones de consumo. Obviamente tenemos un gran reto hacia el año 2030 porque se estima que la población va a enfrentar con el crecimiento que tiene la demanda de 137 millones de habitantes en nuestro México, ¿no? Entonces esto implica que esa misma demanda de servicios de agua pues esté bajo presión constante. ¿Sí? Se podría lograr una reducción considerable del volumen de agua consumido con un adecuado manejo de agua. De ahí tan importante no solamente la educación ambiental, sino también la gobernabilidad y las políticas en este sentido que nos lleven al manejo de leyes, de normas, de reglamentos que puedan aplicarse y que además también de alguna manera se pueda obtener un balance en cuanto al costo-beneficio. De manera que dentro de lo que es el diseño del espacio público, que ahora va a además sufrir también consecuencias debido al COVID, y el diseño de la vivienda y de los edificios, pues vamos a tener que considerar esta presión hacia el futuro por el crecimiento demográfico. Entonces sí, estamos o está México en una situación que debe de considerar a futuro qué es lo que va a pasar. Un modelo completo de manejo de agua, bueno, no tiene que considerar solamente el lado de la oferta, si pensamos que México es biodiverso y tenemos muchísimas capacidades en cuanto a los cuerpos hídricos, sino que también tiene que pensar en el manejo de la demanda con base en el incremento de la eficiencia física y el establecimiento de políticas, es decir, en el crecimiento de las redes, la tecnología que debe de implementarse y la dotación mesurada y regulada a través de políticas de cuánta agua y cómo debe de repartirse. Y bueno, adicionalmente a esto, pues también se tiene la interacción de las ciudades con el medio ambiente a través de las descargas de aguas residuales y según esto, se producen, según Conagua nos señala que se producen 7.49 kilómetros cúbicos de aguas residuales, lo que equivale a 275.5 metros cúbicos por segundo, ¿sí?
y estos son 2/3 del agua que se extrae del uso público urbano, ¿sí? Entonces, además de que ese es el agua que se desecha, no se le da tratamiento. Gran parte de esta agua además se desecha y no es susceptible, o más bien no existe la tecnología ni la capacidad para su tratamiento. Mientras tanto, el panel internacional de cambio climático nos dice o está considerando que habrá un incremento de la temperatura promedio mundial entre 2 y 4 grados a la alza hacia el año 2050, y que además va a haber un posible descenso en las precipitaciones entre el 10 y el 15%. Recordemos que el calentamiento global y todo lo que hemos hablado del cambio climático, o lo que escuchan ustedes del cambio climático, pues es una realidad por las actividades y las acciones antropogénicas que han alterado básicamente los ciclos naturales, o que influyen también en los ciclos naturales de la Tierra, y que una de las grandes preocupaciones es esas lluvias torrenciales, esos ciclones, esas tormentas que causan daño y arrasan y hacen vulnerable a las poblaciones, pero al mismo tiempo también esas grandes sequías muy prolongadas. Entonces, esto nos sitúa en un panorama de un nuevo contexto climático, en donde vamos a tener mucha menor disponibilidad de agua, pero también mucha mayor demanda de agua y energía eléctrica. Esto nos lleva entonces a pensar que las casas y los diseños y los espacios abiertos, urbanos, públicos que diseñemos, ya tienen que ir considerando este escenario para poderse ir adaptando, para poderse ir modificando. Y bueno, rebasar un poco el paradigma de la arquitectura estática, o la arquitectura que perdura con toda su infraestructura. Ahora necesitamos pensar en una arquitectura que cada vez debe de adaptarse más hacia las condiciones cambiantes, y que esto por supuesto la hará mucho más resiliente, y también nos generará beneficios en el costo y en la economía. El reto hidráulico entonces es más bien cambiar el paradigma. Las ciudades se enfrentan a esta necesidad de cambio, y se enfrentan ante esta necesidad de cambio para el adecuado manejo del agua. Ha habido 3 formas en que se relacionan las ciudades con el agua. Una de ellas es, primero, las ciudades van al agua. Si ustedes se recuerdan, ¿sí?, las ciudades van al agua. Cuando estudian en sus clases de historia, lo primero que vemos es que los asentamientos humanos se desarrollan junto a los cuerpos de agua, principalmente junto a los ríos, ya que los ríos también eran los sistemas en donde, además de conseguir el vital líquido, también conseguían no solo para el consumo diario, sino para la siembra, para el riego, para la pesca y para el transporte como vía de comunicación. Luego entonces nosotros vemos que las civilizaciones más antiguas, como Mesopotamia, como Egipto, las vamos a encontrar precisamente junto a los ríos. Esto obviamente, en donde las ciudades van al agua, es un modelo que sigue perdurando. Sin embargo, con el avance de la tecnología, encontramos ahora una segunda etapa, o posteriormente se encuentra una segunda etapa en donde el agua va a las ciudades. ¿Y qué tenemos en el agua va a las ciudades? Básicamente lo que tenemos es las tuberías, los ductos, los acueductos,
en donde desde zonas lejanas van a transportar el agua hacia las ciudades. Por eso encontramos y conocemos muchos acueductos y conocemos presas y conocemos, por ejemplo, un modelo de las ciudades de México es precisamente este, que se trae de lugares lejanos y por gravedad principalmente es como se va a acercar el agua hacia la ciudad. Este modelo en realidad sigue estando vigente en muchas de las ciudades de México hasta el siglo XX, ¿no? Se elaboran presas, sistemas hidráulicos que incluyen acueductos, bombeo de aguas desde otras cuencas y bueno, además esto mismo va sirviendo para la generación de energía. Y tenemos una tercera etapa del desarrollo del agua, del suministro del agua, en donde este es un desarrollo ya adaptativo. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, lo que vamos a ver principalmente es todo lo que es el manejo ya de lo que conocemos como domótica. Aquí principalmente es el énfasis que se hace para la minimización de recursos utilizados y la maximización de beneficios obtenidos. Se trata pues de un tipo de manejo integral que pone el acento en la reducción de pérdidas. Recuerden que parte de la disponibilidad del recurso depende de las pérdidas que haya mientras este se va repartiendo a las ciudades. Y obviamente también este sistema hace un cuidadoso revisión de los patrones de consumo. Requiere tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales, también maneja reutilización en usos industriales, en el riego de parques, jardines urbanos y su posible intercambio por agua de pozos agrícolas, ¿no? Entonces, esto ya es un diseño mucho más complejo, completo y que tiene que ver ya con el manejo inteligente de los sistemas de distribución, tratamiento, bombeo, consumo, ¿sí? Y muchos manejados ya a control remoto también. Entonces, vamos a ver cómo el manejo del agua en las ciudades, además, ¿sí? Cada vez va representando desafíos diferentes y no se limita exclusivamente a el suministro, sino que tiene que considerar otros aspectos. En cuanto a lo que podríamos llamar las observaciones o las conclusiones en la gestión del agua, del manejo del agua para zonas urbanas principalmente, es que las fugas aumentan con el incremento de las presiones en la red. O sea, no se trata nada más de abrirle más a la llave como generalmente hacemos, porque esto lo único que hace es que cada vez haya mayor desperdicio. Es común, las fugas es un tema que viene asociado a las instalaciones y por lo tanto también es un tema que debemos de cuidar en las instalaciones de nuestra vivienda. Un error o una tendencia que tenemos en las viviendas es ahogar las tuberías, es decir, dejarlas dentro de confinadas dentro de bloques de cemento, dentro de los bloques de pared, y luego resulta que empezamos a notar que tenemos un consumo excesivo o que tenemos humedades, y precisamente esas humedades se generan por esas fugas, que además pueden darse por los propios asentamientos de la vivienda, por los movimientos naturales de tierra, perceptibles o no, por las presiones, por el desgaste del tiempo. Por lo tanto, debemos de considerar que tarde o temprano habrá fugas en nuestras tuberías, pero que además estas se incrementan con el aumento de las presiones en la red.
También la experiencia demuestra que el tema de mejora de eficiencias y el avance hacia la sustentabilidad del manejo de agua, pues más bien es un asunto complejo. Decíamos, no solamente es una cuestión de ingeniería o de si tenemos suficiente agua en los mantos freáticos o en nuestros sistemas hídricos naturales, sino toda la tecnología y las formas de consumo y la gobernanza y los reglamentos y el no comprender que a futuro este vital líquido realmente está en peligro de ya no tener suficiente para la población. La cuestión es que a fin de afrontar los retos que se avecinan, pues los organismos encargados del manejo del agua en las ciudades, pues requieren de sistemas de información confiables y un manejo mucho más eficiente del agua. De otra manera, bueno, la perspectiva será solo el deterioro de la calidad de vida y del medio ambiente. ¿Sí? En cuanto a la reglamentación, bueno, en el Distrito Federal existe la Ley de Aguas que fue aceptada en el 2003 y que obliga a los edificios nuevos a tener ya sistemas de captación de agua de lluvia, pero también aplica para edificios usados, invitándoles a la conversión para que puedan incluir sistemas de captación de agua de lluvia. Es decir, la cosecha de estas aguas pluviales es un sistema de mucho peso, aunque aplica en el Distrito Federal, pues ya es importante que se vaya observando en otras entidades. También la Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, aprobada en el 2011, habla precisamente de este manejo y captación de agua de lluvia. También la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad incluye un programa que certifica las edificaciones sustentables y que precisamente con respecto al manejo del agua, o muy puntualmente con respecto al uso sustentable del agua, tanto en su captación como en su desecho, ¿sí? Y su tratamiento adecuado y su separación adecuado, y el apoyo es a través de ayudas fiscales. Y el Código Fiscal y Financiero de la ciudad, que da apoyos existentes a la edificación que busquen hacer un buen uso de recursos y contaminar menos. De esta manera, la idea es avanzar en todos los frentes sociales, políticos, económicos, ambientales, científicos, tecnológicos, para poder hacer un uso sustentable del líquido y preservarlo para conservar un mejor ambiente. Ok, gracias.